Buenos días. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de si la Biblia es verdad. Bueno, hay mucha gente que se hace esta pregunta. ¿Y si estamos en el camino correcto? ¿Si la religión que hemos escogido es la adecuada? ¿Cómo lo sabemos? ¿En qué nos basamos? Bueno, pues esta pregunta se la hace muchísima gente. Yo recuerdo haber tenido estas preguntas, pero antes de esto hablaremos acerca de la fe. La fe, la fe tiene lógica. Pues si le preguntas esto a muchísima gente te dirá que la fe es imposible que tenga lógica. Y en parte llevan razón, pero en realidad no es así. La fe tiene que tener una lógica. ¿Cuál es la lógica de la fe? Que la fe esté basada en la verdad, porque la fe la tiene todo el mundo. La fe la tienen los musulmanes, los budistas, los adventistas, los testigos de Jehová. Si me hubieran llamado cuando antes de conocer el Evangelio, ¿verdad? Me hubieran llamado algún adventista, algún budista, no lo sé, algún testigo de Jehová, pues quizás a lo mejor me hubiera quedado allí, puede ser. Y, en fin, pero entonces tendría una religión equivocada. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle? Que la fe tiene que tener una lógica. Entonces, la duda es buena. Y yo le digo, la duda es buena, ni es buena ni es mala, pero la duda es necesaria. Y la duda no es lo contrario de creer, ¿vale? Porque hay gente que se cree que yo esto hace tiempo lo dije cuando era joven. Dije, la duda no es lo contrario de creer. Y se enfadaron conmigo hasta que después lo entendieron, ¿verdad? La duda no es lo contrario de creer. Lo contrario de creer es no creer, es ser un ateo absoluto, ¿verdad? Vamos a ver, yo tengo aquí, por ejemplo, una cajita de Norotil, por poner un ejemplo. Puedo ponerlo con una moneda, puedo ponerlo, pero bueno, la cajita de Norotil, que no tengo ninguna moneda ahora mismo. ¿Ven? La cara tiene una cara, tiene otra cara, la de atrás, y tiene esto del medio, ¿vale? Entonces, la cara de aquí podríamos decir que es creer. La cara de atrás es no creer, que es lo contrario total. Lo contrario de creer es no creer. Pero en medio hay una cosa que se le llama dudas. Y la duda significa que indeciso, que necesitas saber exactamente si estás o no estás equivocado o no estás equivocado. Entonces, la duda, si es constructiva y te lleva a buscar la verdad de Dios, pues es una bendición. ¿Por qué? Yo recuerdo haber pasado por momentos muy difíciles y haber tenido crisis de fe. Hubo una época donde yo no entendía lo que decía, no entendía. Yo me acuerdo cuando predicaba en Filadelfia, que llegó un momento en que dije, yo no puedo predicar lo que otros me han enseñado, yo tengo que averiguarlo por mí mismo para saber que lo que estoy diciendo, lo que estoy predicando es la verdad. Y entonces eso me llevó, esas dudas de no saber lo que estaba diciendo, me llevó a buscar la verdad. Y gracias al Señor, pues eso me ayudó bastante. Estuve estudiando muchísimas religiones, ¿vale? Muchísimas religiones. Las antiguas, las modernas, y estudiando mi propia, donde yo estaba. Yo me convertí en la Iglesia Evangélica Filadelfia, gracias al Señor, cuando tenía 19 años. Había un pastor que le llaman Enrique en francés, que para mí seguirá siendo un hombre de Dios toda la vida, aunque ya es muy viejecico, ¿verdad? Y ha pasado mucho. Que Dios lo bendiga donde está y Dios le ayude. Desde aquí le digo que adelante. Bueno, dicho esto, ¿cómo saber que estamos en la verdad? ¿Cómo saber que estamos en el verdadero camino? ¿Qué bases tienen nuestras creencias? Porque ya le he dicho que la fe sin una base, sin una lógica, puede ser una fe falsa, ¿vale? Entonces, hay muchísimas religiones muy antiguas
como por ejemplo los budistas, los hindúes, los egipcios, los griegos, en fin, muchísimas religiones que eran politeístas, ¿vale? Eran religiones mitológicas que no tienen ninguna base. No tienen ninguna base, no tienen ninguna lógica. Por ejemplo, los hindúes tienen cientos de dioses, mitad humano, mitad hombre, los adoran, ¿verdad? Mitad elefantes, mitad persona, etcétera. Dioses animales, creen en reencarnación, dicen que si pues naces pobre y eres pobre es porque lo has hecho muy mal en la vida anterior, y creen que si lo has hecho muy mal puedes reencarnarte en un gato o en un perro, yo qué sé. Entonces todas estas cosas no tienen lógica, no tienen base. Los budistas, y si lees el origen y demás, la historia del budismo, en qué se basa, pues verás que como que todas estas religiones son mitológicas. Todas estas religiones son mitológicas. Pues la de los griegos, no digo más. Si estudias las religiones de los griegos, pues es increíble, ¿no? Hércules y todo eso, yo qué sé, todas estas cosas, la diosa Atenea y todo eso, en fin, todo esto es mitológico, estas religiones son mitológicas. Bueno, están las religiones monoteístas, ¿verdad? Que son, en fin, las que creen prácticamente en un solo Dios. Y yo, gracias al Señor, pues estuve estudiando, y la única que tiene una base, ¿verdad? La única que tiene una base es la religión judía. La religión judía, que de ahí procede la cristiana. ¿Vale? Esto sí que tiene una base, porque la Biblia es histórica, es arqueológica, es científica, es profética, es espiritual, es psicológica, te habla de las estrellas, te habla del firmamento, te habla de la creación, te habla absolutamente de todo, y nadie ha podido contradecirla, ¿vale? Te habla de la historia y tampoco ha podido contradecirla, ¿verdad? Porque, por ejemplo, están los 5 libros del Pentateuco que escribió Moisés, en parte, por supuesto. Le digo en parte porque hay una parte donde se narra la muerte de Moisés, y lógicamente no puede narrar Moisés su muerte, ¿vale? Pero en parte la mayoría lo escribió Moisés, y ahora les diré el por qué y cómo y qué base tiene, ¿vale? Y están los libros históricos de la Biblia, donde habla de las ciudades. Hay montones de ciudades, y en el 1800, casi en el 1900, que empezaron a excavar, se encontraron un montón de ciudades que decía la Biblia que ellos creían que no existía, pero que basándose en la Biblia los arqueólogos, ¿verdad? Por eso digo que la Biblia es arqueológica también. Basándose en la Biblia empezaron a buscar y encontraron las puertas de Babilonia, etcétera, todas las ciudades que decía la Biblia, la mayoría de todas ellas han sido encontradas conforme decía la Biblia, ¿vale? Historia, muchísima historia, ¿verdad? Habla de la genealogía, habla de todas estas cosas, una genealogía desde el principio hasta el fin, ¿verdad? Entonces esto tiene una base total, ¿verdad? La Biblia ha sido escrita, tiene muchísimos libros, ¿verdad? Y ha sido escrita por diferentes autores en diferentes épocas, y toda la Biblia tiene un mensaje exacto, o sea, no se contradice lo uno con lo otro, ¿verdad? Entonces eso tiene una base, ¿verdad? Es profética la Biblia, porque hay 40.000 profecías, y en fin, no digo 40.000, no lo sé exactamente por decir algo, hay muchísimas profecías de las cuales se han cumplido. Por ejemplo, le voy a poner la del pueblo de Israel, que decía la Biblia que otra vez los llamaría y volvería a ser nación, ¿vale? Y después de estar 2000 años se partió, que eso no hay nadie, hay muchísimos pueblos, muchísimas naciones que se han disuelto en la historia y ya no han vuelto a renacer más en la vida.
Pero el pueblo de Israel, los judíos, el pueblo de Israel se esparció por la tierra, dejó de ser nación, su tierra era un desierto, ¿verdad? Y después de 2000 años se cumplió la Biblia, volvió otra vez a ser nación. Vino otra vez el pueblo de todos los lugares del mundo y volvió a ser nación. Esto jamás en la vida se ha visto, pero como la Biblia lo pone, se cumplió. Por lo tanto, la Biblia es histórica, ¿verdad? Es profética, ¿verdad? Y hay muchísimas profecías que se están cumpliendo, lo estamos viendo. Por lo tanto, es imposible que se escriba a lo largo de la historia muchísimos libros eh, eh, de la Biblia, ¿verdad? Y todos estén de acuerdo en el mismo mensaje. Eso es imposible, ¿vale? Sin embargo, aquí se cumple. Científica, bueno, pues ya habla la Biblia y ustedes búsquenlo, donde dice que la Biblia es la Biblia, que la Tierra es redonda, que el aire pesa. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que mucha gente podrá decir, pero eso ¿dónde lo pone? Pues lo pone en la Biblia, buscarlo y verás. Cuando los científicos decían y la gente decía que la Tierra era plana, la Biblia siempre ha dicho que era redonda, que está colgada sobre la nada, y decía mucha gente antiguamente que estaba que estaba la tierra estaba puesta en un lugar. En fin, es una barbaridad, pero que la Biblia todo lo aclara. En cuanto al hombre, la Biblia dice que lo creó del polvo de la tierra, y se ha comprobado científicamente que tenemos los mismos compuestos. Cuando el hombre vuelve y se vuelve polvo, tenemos los mismos compuestos que la tierra. Por lo tanto, la tierra no, o sea, la Biblia no ha podido contradecirla absolutamente nadie. Estamos en la verdad. Bueno, ¿y cómo sabemos que lo escribió Moisés los 5 libros primeros? Vale, pues, ¿cómo sabemos que, en fin, pues yo les voy a mostrar algo acerca de la Biblia, ¿verdad? Pero ¿sabía Moisés escribir? Si dice la Biblia que era muy tardo para hablar, y etcétera. Eso lo dijo él porque él era una misión nueva y para él era algo difícil, ¿no? Era algo nuevo y muy difícil sacar al pueblo de Israel, y se lo dijo al Señor, se lo dijo así: yo soy tardo para hablar, yo dónde voy yo, etcétera. Pero no, Moisés no dice eso, la Biblia no dice eso de Moisés, de que era tartamudo. Eso es algo que dicen los demás. Han sacado por lógica eso. Moisés era una persona estudiosa, puesta y muy inteligente. La Biblia dice en Hechos, capítulo 7, versículo 22, dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de egipcio, y era poderoso, escuchen bien, era poderoso en sus palabras y en obras. ¿Vale? Esto lo está hablando quien escribió los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Entonces, Moisés sabía escribir, y en una de las lenguas más viejas que había, que era la lengua egipcia, ¿verdad? Que eran las escrituras por jeroglíficos y demás, ¿no? Entonces, fue educado como un príncipe, y ustedes saben que los príncipes, ¿vale? Los príncipes generalmente se les enseñan todos los idiomas y demás. Entonces, cabe la posibilidad de que Moisés fuera enseñado en ciertos idiomas, ¿verdad? Como por ejemplo el idioma cananeo, que es el hebreo, ¿vale? Que se cree la gente que no, el hebreo es un pronombre, un nombre que se les puso al pueblo de Israel cuando pasó el río Jordán. El hebreo significa el usurpador, el que pasó el río, ¿vale? Entonces, y empezaron a hablar el cananeo, y claro, se le llamó los hebreos, y se quedó con la lengua hebrea, ¿vale? Y estaba, cuando pasaron el Jordán a las tierras prometidas, estaban 3 idiomas, que era el fenicio, el cananeo, que es el hebreo, y el arameo, ¿vale? Que es el arameo el que se hablaba al norte, cuando Nabucodonosor, ¿verdad? En Babilonia, ¿vale? Pero claro, aquí surge una pregunta: ¿cómo sabía Moisés
la historia desde Adán hasta él, hasta Moisés, si pasaron cientos y cientos y cientos y cientos de años. ¿Cómo sabía la genealogía, puntos y señales, la creación, etcétera? ¿Cómo sabía toda esa historia Moisés? ¿Vale? Antiguamente decían que se pasaban verbalmente, pero estamos hablando de muchos puntos que es imposible recordarlos, todos los nombres, todas las cosas, ¿verdad? Exactamente. Y entonces, leyendo en Números 12, de 6 al 8, dice así, dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión o en sueño, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. Ha habido grandes profetas, ¿verdad? Eliseo, Juan el Bautista, bueno, grandes profetas, Isaías, etcétera. Ha habido grandes profetas, pero no como a Moisés, no como a Moisés le hablaba Dios. Dios es que le hablaba cara a cara como yo estoy hablando contigo, y le decía las cosas y le especificaba absolutamente todas las cosas. Esto explicaría que Moisés pudiera haber escrito la historia desde Adán hasta donde estaba él, ¿vale? Porque la ley y los estatutos fueron hablados y dichos por el mismo Jehová a Moisés para que los escribiera. Cómo hacer el tabernáculo, todas las cosas les hablaba directamente, como si estuviéramos hablando los dos. Esto explicaría que Moisés tuviera tanto conocimiento del Génesis y de todos los libros del Pentateuco, ¿verdad? Si leemos, por ejemplo, en Levíticos 1, dice así, el Señor dice, llamó Jehová a Moisés y habló diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, vacuno, ovejuno, haréis vuestra... Si leéis todo esto, os daréis cuenta de la conversación que él tiene. Dios tenía unas conversaciones con Moisés que no las tenía con los profetas. A los profetas o era por visión o por sueño, o les decía esto, ves aquello, decía palabras pero cortas, pero no con Moisés. Con Moisés tenía conversaciones. Por lo tanto, estamos en la iglesia evangélica, nosotros, ¿verdad?, donde creemos que tiene una base sólida nuestra fe, ¿vale? Nosotros venimos de la religión judía, ¿vale?, donde realmente es la continuación, o sea, el cristianismo es la continuación del judaísmo, ¿verdad?, de alguna manera, para así decirlo, porque la Biblia dice que le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No está hablando del pueblo de Israel solamente, está hablando de la oportunidad de todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Y este evangelio se ha predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Está hablando de todo el mundo, ¿vale? Está hablando de que Jesús nacería de descendencia judía, ¿verdad? Y daría la oportunidad de salvación para todo el mundo. Claro, ahora estamos hablando estamos en unos tiempos muy difíciles y muy complicados, donde han surgido religiones bastante complicadas y difíciles de entender, que salen de nuestra rama, como son, por ejemplo, el Islam, los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová, la Iglesia Católica, que se corrompió de alguna manera porque empezaron a adorar y a hacer muchísimas cosas que no estaban bien, ¿verdad? Y esto es bíblico, pues sí. ¿Y cómo sabemos que estamos en los últimos tiempos? Pues porque se está cumpliendo y se está viendo, ¿no? ¿Qué hay en común entre, por ejemplo, entre el Islam, el mormón, los adventistas, en fin, entre muchísimos de ellos? Pues porque resulta de que la mayoría de todos ellos surgen
de un hombre, surgen de un hombre y de alguna manera, de la misma manera, se les presenta un ángel. Por ejemplo, los mormones, estando orando Mahoma en la cueva, se le representa, según dicen ellos, el ángel Gabriel, creo que es el ángel Gabriel, y empieza a decirle recita, recita, recita. Y él huye, pero él sigue diciéndole recita, porque el Corán es recitado, ¿vale? Y él entra en trance, según va entrando en trance, van escribiendo a lo largo de ciertos días, van escribiendo el Corán. Un solo hombre, ¿vale? Un solo hombre. Está basado el Corán en un solo hombre, ¿vale? Esto no es en una historia, ni en varios hombres, ni nada, en un solo hombre, con un ángel, ¿verdad? Los mormones, pues Smith, que era, según en un monte se le presenta al ángel morón, y le dice, mira, ahí hay unas tablas de oro y con unas piedras que esos te dirán cómo traducirle lo que está escrito, etcétera, y en fin, de la misma manera más o menos, ¿no? Los adventistas, pues ellos tienen unos escritos que es de Elena de White, que los comparan con la Biblia, ¿vale? Y según dicen que se les presentó ciertos ángeles para dictarle lo que tenía que escribir Elena de White. Más o menos la misma historia. Y todo está basado en un hombre o en una mujer, ¿vale? Con profecías, la mayoría de ellos, como los testigos de Jehová, que también provienen de un solo hombre, ¿verdad? Profecías de la venida y demás, todas falsas porque ninguna anda con ella. Entonces la Biblia dice en Gálatas 1:8, dice así, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, el tal sea anatema. Por lo tanto, la Biblia lo dice claramente que no se puede mover uno de lo que es la base de la Biblia, porque si se mueve uno de la base de la Biblia, todo es mentira, ¿vale? Los testigos de Jehová, en fin, han salido muchísimas ramas de nuestra iglesia, de la iglesia evangélica, que están pervirtiendo, ya no estoy hablando ahora mismo de ellos, porque ellos están equivocados doctrinalmente, pero de nuestra rama están saliendo nuevas doctrinas, nuevos movimientos espirituales que son de alguna manera apostasía, ¿vale? Y la Biblia lo dice claramente vamos a ver, dice en 1 Timoteo 4, dice, pero el Espíritu dice claramente, exactamente, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿vale? Me parece que es, a ver, en segunda de Tesalonicenses capítulo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto estamos esperando la venida y está pronto, está cerca, ¿verdad? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, está hablando del arrebatamiento, ¿vale? Yo creo en el arrebatamiento y hay Biblia para eso. Os rogamos que hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que en el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Queridos hermanos, ahí se está cumpliendo de que de nuestra propia religión, de la evangélica, saldrían ramas de esta manera y saldría la apostasía, ¿verdad? Están habiendo barbaridades, doctrinas del chiquelé o del zapato o de tirar el agua o de comerse la hierba del campo, barbaridades, o pegarle con un mazo, unos bailes, unas risas que no te puedes parar, todo doctrinas de demonio, todos moveres de Satanás, ¿vale? Entonces se está cumpliendo y la Biblia dice que estamos muy cerca
de irnos para el cielo, de que Cristo venga a por su iglesia. Pero ¿cómo de cerca estamos de que venga Jesucristo por su iglesia? Yo me guío mucho por una profecía que está puesta aquí por el mismísimo Jesús en Lucas 17, 28, que dice así mismo como los días de Lot será la venida del Hijo del Hombre. Comían y bebían, etcétera. Es decir, que estaban bien, ¿vale? Estaban bien, parecía que no pasaba nada, pero estaba a punto de destruirse Sodoma. Y estamos en los días de Sodoma, ¿vale? Esto ha cambiado totalmente. Ahora van en contra de naturaleza, el lesbianismo, la homosexualidad es una cosa ya aparentemente normal, está escrita por ley, respaldada por los políticos, respaldadas por las naciones, y nos quieren adoctrinar en nuestros colegios a nuestros hijos. O sea, esto no tiene vuelta para atrás. Por lo tanto, el colmo de la paciencia de Dios creo que está llegando al límite y se va a cumplir la palabra del Señor. Así que estas son las bases dichas rápidamente para saber que la Biblia es verdad, que no estamos en una religión equivocada, estamos en la verdad y Cristo viene pronto por su iglesia. Sí, os digo una cosa, que aunque estemos en el mundo y estemos sufriendo las últimas bocanadas que está pegando el mundo, ¿vale? Sí que nos va a afectar a nosotros y nosotros no nos tenemos que dejar mover de nuestra manera de pensar y sentir en el nombre del Señor. Que Dios os bendiga mucho.